noches, hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo la vida de ustedes y de cada uno de sus familiares. Una vez más nos reunimos a través de este medio para seguir estudiando con nuestro estudio sobre la membresía de la iglesia, estudiando este libro que hemos estado haciéndolo durante un tiempo. Este es nuestro quinto estudio por online. Ustedes me corrigen si no es el quinto o es el cuarto, pero hermano, quisiéramos pues en esta noche orar antes de comenzar, poner en la mano del Señor este estudio. Padre, te damos la gracia por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de aprender de tu palabra, que sea el Espíritu Santo revelándonos la verdad a nuestros corazones y que podamos conocer al Dios de la palabra cada día más. Podamos conocer la palabra del Dios al cual le servimos. Sea tu gracia y tu favor sobre nosotros. Por Cristo Jesús oramos, damos la gracia. Amén, amén. Bueno, hermano, en el estudio pasado veíamos, ¿verdad? Estábamos mirando, o quedamos, donde hablábamos de los requisitos para la membresía. Y decíamos que muchas veces una de las cosas que a veces hace que la gente tenga temor a la palabra membresía es que la persona piensa que membresía o ser miembro es como que usted tiene que tener un carácter moral, un pedigrí de vida, hermano. Cuando, como dice aquí, ¿verdad? Si nosotros vamos a la página 45 de su folleto, que es la 110 de este libro, ya en la parte final, dice aquí, fíjate que no es la perfección moral de la persona lo que lo califica para la membresía eclesial, no es la perfección moral suya. Dice justamente lo contrario, lo que lo cualifica es el reconocimiento de la falta de perfección, o sea, reconocer que yo estoy falto de perfección, ¿verdad? Junto con la necesidad de obtenerla, o sea, no la tengo, pero quiero tenerla. Dice, no cualifica a la gente que nunca peca, sino la gente que lucha contra el pecado. La labor judicial de la iglesia no es confirmar a los justos, sino a los injustos que tienen hambre y sed de justicia. La justicia que solo Dios puede dar. Dice, una forma de resumirlo sería, hermano, que lo que hace a la gente aceptable para la iglesia, escúcheme bien, no es su propia pureza moral, sino Cristo. No es lo que ellos han hecho para salvarse a sí mismos, sino lo que Dios ha hecho para salvarlo a ellos en Cristo. Amén. Ahora, hermano, ahí nos habla del bautismo. Dice, ¿de verdad necesita la gente sentarse con un anciano en la oficina de la iglesia para tener una entrevista antes de poder unirse a la iglesia? Dice, no, hay diferentes maneras de asegurarse de que alguien representa a Jesús antes de poner el sello de aprobación de la iglesia en la persona. Dice, miraremos con más profundidad en el capítulo 8 de este libro. Dice, lo que es importante que entendamos ahora es que hay un requisito que la iglesia debe pedir a sus miembros, más allá de la salvación, y es el bautismo. Una de las cosas, hermano, que siempre me he enfatizado es que el bautismo no salva a nadie. Usted no es salvo porque se bautizó. Usted se bautiza porque es salvo. Y el bautismo es un testimonio al mundo de que usted es nueva persona en Jesucristo, de que usted ahora está en Jesucristo. Amén. Dice aquí, el bautismo no salva a la persona. Página 46. Dice, pero Jesús quiso que la persona que se salvara se identificaran públicamente con él y con su pueblo. Es una forma de yo identificarme públicamente, que soy de Jesús y que soy de esa iglesia. Amén. Hay una conclusión, ¿verdad? Y nos habla aquí la historia de un amigo, de un pastor que tenía cierta reticencia con un hermano que había dado mucho problema en la iglesia, se había ido de la iglesia y ahora quería volverse y volvía y le daba la membresía, hermano. Y nosotros vemos que este pastor, este amigo le pregunta, bueno, ¿tú crees que él es cristiano? Y este hombre contesta en una forma un poco lenta, ¿verdad? Sí. Dice, ¿tú te atreves en un supermercado delante de toda la gente a testificar que él es cristiano? Sí. Entonces,
Hermano, nosotros estamos no para ministrar en la iglesia a las personas fáciles, también las difíciles. Y entendiendo que cada uno de nosotros también hemos sido difíciles. Amén. Ahora, hermano, yo quisiera que vayamos a la página 47, es el capítulo 6, es la página 113 de este libro, que nos habla de la manera que debemos someternos, que debe someterse el miembro de la iglesia, o sea, cómo yo debo someterme cuando yo me hago miembro. Nosotros veíamos, hermano, que realmente nosotros no nos hacemos miembros, no nos unimos a una iglesia como si fuera una membresía de un club o de un lugar, sino que nos sometemos a la iglesia, hermano. Y aquí nos dice, hermano, que los cristianos deben someterse a ella, a la iglesia, como un acto de sumisión a Jesucristo. Si yo estoy sujeto a Jesucristo, tengo que estar sujeto a la iglesia. Dice, es como un niño que honra a Dios porque honra a su padre. Yo no puedo decir que honro a Dios si no honro a mi padre. Dice, la palabra someterse asusta hoy a la mayoría de la gente. En parte, hermano, dice aquí, porque hemos visto a muchos líderes abusar, ¿verdad?, de ella, o sea, incluyendo líderes de la iglesia, pastores, líderes de iglesia que han abusado de esa autoridad que le da Dios como administrador de la iglesia, han abusado sobre creyentes. Entonces, muchas personas, ¿verdad?, no les gusta esto, hermano. Pero, hermano, déjeme decirle, Dios ha puesto la autoridad judicial, hermano. Nosotros sabemos que los gobiernos del mundo no actúan de la mejor forma. Es más, podríamos decir, hermano, que muy pocos gobiernos en el mundo actúan como deben actuar, pero nosotros debemos someternos a ellos. Y debemos someternos porque Dios nos manda a someternos, hermano. Las iglesias muchas veces no van a hacer, los líderes muchas veces no van a hacer, hermano, lo ideal de lo que pide la palabra de Dios, hermano. Pero son los líderes que Dios ha puesto para liderar la iglesia, hermano. Lo que debemos ver, hermano, es que esos líderes están sujetos a la palabra de Dios y guían la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Si no la guían a la luz de la palabra de Dios, hermano, yo no debo someterme ni estar en esa iglesia. Amén. Ahora, hermano, aquí el autor nos habla de cómo debemos ser los cristianos en este mundo. Y él pone de ejemplo una noche estrellada y él pone el Gran Cañón. Yo no he estado en el Gran Cañón, pero sí, por ejemplo, soy una persona de campo y he podido experimentar lo que se llama el saborear una noche estrellada, cuando ¿verdad? No hay más luces que las luces del cielo, hermano, y eso es precioso. Uno puede ver el cielo salpicado de estrella. Ahora, hermano, asimismo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15 presenta que nosotros somos como si el mundo fuera un lienzo negro y nosotros somos esas estrellas que salpicamos ese lienzo. Dice en Filipenses 2:15, dice, intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Y dice, en ella brilláis como estrella en el firmamento, hermano. Él dice aquí, la ciudad de Filipo era ese lienzo oscuro. Los cristianos debían ser los diamantes de luz. La ciudad era malvada y depravada. Los cristianos debían de ser intachables y puros. Amén, hermano. Así es que nosotros debemos ser intachables y puros en un mundo de oscuridad. Por eso es que la Biblia nos presenta que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra, hermano. Ahora, hermano, una de las cosas que nosotros debemos ver, hermano, que Dios no quiere que cada estrella o cada cristiano esté brillando solo, sino que la forma mejor de nosotros alumbrar es cuando estamos unidos, cuando estamos juntos. Dice en la página 47 al final, dice, pero hay algo que Pablo estaba diciendo que no debe dejar a un lado. Él no quería que simplemente resplandecieran y centellearan cuando estuvieran dispersos, separados uno de otro. Pablo quiso que brillaran a través de sus vidas unidas. El Señor no nos ha salvado para que vivamos una vida independiente, una vida sola. Él nos ha salvado para que estemos unidos. Pertenecemos a una iglesia universal, hermano, pero Él nos ha salvado para que pertenezcamos a una iglesia local. Dice, te he enseñado
El versículo que habla de las estrellas resplandecientes, página 48 de su folleto, que es la 115 en el libro. Dice, pero mueve la cámara hacia atrás, unos párrafos antes de este versículo. El apóstol le dice a sus lectores que quiere que vivan como es digno del Evangelio. Ahora, ¿a qué se parece una vida digna del Evangelio? Dice, afortunadamente Pablo pinta dos cuadros para los filipenses de cómo es esa vida digna. El primer cuadro es lo que él mismo deseaba ver en la iglesia de los Filipos. Les dijo, hermano, y escuchemos para que usted vea que siempre habla de una unidad, de un grupo. Le dijo que estuvieran firmes en un mismo espíritu. Para yo estar firme en un mismo espíritu con alguien, tengo que estar junto. Que combatieran unánimes por la fe del Evangelio. Que sintieran lo mismo y que tuvieran el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Filipenses 1, 27 al 2:2. Dice, es un cuadro monocromo. ¿Qué es monocromo, hermano? Que tiene un solo color. Es un cuadro de un solo color. Dice, su vida junto debe ser del color de la unidad. No debe haber varios colores, hermano. Dice, para lograr pintar con el color de la unidad, deben someterse los unos a los otros. Pablo prosigue con el mandamiento de no hacer nada por contienda o por vanagloria. A cambio dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, versículos 3 y 4. En otra palabra, el cuadro de la unidad es un cuadro de sumisión mutua. Todos debemos estar sometidos, hermano. Yo mismo como pastor, hermano, tengo que estar sometido a la iglesia porque yo me debo a la iglesia, no la iglesia se debe a mí. Yo estoy para servirle a la iglesia, no para que la iglesia me sirva a mí. Dice, no obstante, antes de terminar este cuadro, ¿verdad? Pablo hace una pausa y pinta un segundo cuadro de sumisión, hermano, que tiene que ser el modelo, hermano. Ese cuadro de sumisión que Pablo pinta tiene que ser el modelo para usted y para mí. ¿Y cuál es el segundo cuadro de sumisión? Filipenses 2, 5 al 11. Él dice, ¿cómo ustedes se van a someter? ¿Cómo van a estar sujetos? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En otra palabra, para que todo el universo se postre ante Jesús. Dice, y toda lengua confiese, todo el que tenga lengua confiese, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermano, nosotros podemos ver ahí la conexión entre esos dos cuadros. El segundo cuadro, hermano, es un cuadro acerca del Evangelio, Cristo encarnándose en hombre, siendo crucificado, resucitando de la muerte. Cristo hizo lo que él podía hacer, pagar por el pecado y vencer a la muerte. El primer cuadro, hermano, que es el otro, que es el nuestro, es que nosotros vivamos una vida digna de ese segundo cuadro, de ese Evangelio. Es una vida entregada al amor que se somete y a la humildad que une al pueblo de Cristo. Amén. Dice, básicamente Pablo está diciendo, ¿quieres saber cómo debería vivir entre otro cristiano, alguien que profesa creer en el Evangelio? Pues mira al Señor. Así como vivió el Señor sometido, así tú debes vivir. Dice, en este punto la carta de Pablo vuelve al primer cuadro. Le dice que continúen obedeciendo, que se ocupen en su salvación con temor y temblor, que lo hagan todos sin quejas ni contienda, que sean intachables y puros. Entonces, cuando hagan todo eso, entonces brillarán como estrella en el firmamento. Filipenses 2, 12 al 16. Dice, cuando los cristianos busquen la unidad en su iglesia, sometiéndose uno a otro, entonces sus iglesias brillarán
como la luz de un portal en una calle oscura de la ciudad, como una linterna en lo profundo de un bosque en la noche. Esto es una vida digna del Evangelio y una iglesia digna del Evangelio. Hermano, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que cada uno de nosotros individualmente somos los instrumentos para hacer que nuestra iglesia sea una iglesia digna del Evangelio. Cada uno de nosotros individualmente, cuando nos juntamos y nos sometemos unos a los otros, estando sometidos, porque el someternos, hermano, los unos a los otros en la iglesia es una muestra de que estamos sometidos a Jesucristo. Amén. Ahora, hermano, yo quiero que nosotros veamos 8 maneras en las que nos sometemos a la iglesia local. Vamos, hermano, a la página 49 de su folleto. 8 maneras en las que nos sometemos a la iglesia local. Dice, Pablo miró directamente a los ojos de la iglesia de los filipenses y le dijo que se sometieran buscando el bien de los demás. Dice, de la misma manera que Jesús se sometió a sí mismo para el beneficio de ellos. Dice, la misma verdad se aplica a nosotros y a nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo debemos someternos? La primera, públicamente. Dice, en primer lugar, los cristianos deben someterse públicamente. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cómo nos sometemos públicamente a las iglesias locales? Bueno, eso quiere decir, hermano, que debemos someternos, cuando habla de públicamente, que debemos hacerlo formal u oficialmente. Deberían unirse a la iglesia comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes en el que participarán con regularidad de la cena del Señor. Jesús se identificó públicamente con su iglesia. Nosotros debemos identificarnos públicamente con Él y también con su pueblo, uniéndonos a la iglesia. Amén. Nosotros también, hermano, otra manera de someternos es físicamente o geográficamente. Dice, en segundo lugar, los cristianos deberían someterse físicamente a las iglesias locales y tal vez geográficamente. Dice, nos sometemos físicamente reuniéndonos con regularidad con la iglesia. O sea, usted físicamente está ahí en la iglesia. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como yo le suelo decir a ustedes, hermano, no dejando de congregarnos como algunos de vosotros tenéis por mala costumbre. Dice, nos debemos reunir en el día del Señor. Vea Hechos 27, 1 Corintios 16, 12. Aquí nos da, hermano, una forma en que nosotros podemos ayudar a someternos a la iglesia local en una forma física o geográfica, que es, hermano, que en cuanto dependa de nosotros y nosotros podemos, vamos a tratar de vivirlo más cerca de la iglesia, porque así vamos a poder, hermano, estar física y geográficamente más ahí en la iglesia. Amén. Hermano, como yo le decía, este material yo estoy pasando por él. Usted tiene en su casa que leer el material completo y ver lo que le dice. Yo solamente le estoy dando, hermano, una introducción o como decíamos, un panorama del libro. Pero usted debe estudiar el libro más detenidamente. Amén. La otra forma, hermano, como nos sometemos es socialmente. Dice tercero, debíamos someternos a nosotros mismos socialmente. La iglesia deberían ser algo más que un club social, pero tampoco deberían ser menos. Aquello a lo que imitamos y seguimos son amigos nuestros. Gastamos dinero dinero donde ellos gastan dinero. Criamos a nuestros hijos igual que ellos crían a los suyos. Oramos como ellos oran. Nuestros amigos influyen en quienes nos convertimos porque nos imitamos los unos a los otros. Mire Santiago 4:4, 1 Corintios 15:33, léalo. Dice, la comunidad de la iglesia local debe ser un lugar donde los cristianos se edifican y se moldean unos a otros a través de todas las características de la amistad para su propio beneficio. Hermano, socialmente usted me ayuda a mí a cambiar. Yo lo ayudo a usted a cambiar, a que seamos mejores como cristianos. Amén. Ahora, hermano, también debemos someternos sentimentalmente, que es, hermano, la número 4. Dice, desde luego, página 51,
Uno de los componentes de la amistad son la muestra de amor. Los cristianos deberían someter sus sentimientos los unos a los otros. ¿Qué me produce gozo o tristeza? ¿Qué es lo que me lleva a celebrar o a lamentar? Mira lo que Pablo dijo a los corintios, que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Eso se llama, hermano, cuando tenemos sentimiento, amor, cuando nos identificamos, cuando hay empatía con los demás. Amén. Y eso es lo que es sentimentalmente, hermano. Que cuando un miembro se duele, los demás se duelen con él. Cuando un miembro recibe honra, los demás se gozan. Eso es, hermano, hacerlo sentimentalmente. Dice a los hermanos de Roma, Pablo le dijo en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. La otra forma, hermano, y le voy a tocar ahí el bolsillo, dice, debemos someternos financieramente también. O sea, yo no puedo pensar que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Eso es lo que significa someterse financieramente. Los cristianos deberían someterse a sí mismos financieramente a las iglesias locales. Esto cambiará de un contexto a otro, pero se haga como se haga, los cristianos deberían encontrar manera de cumplir mandatos bíblicos como lo siguiente. Oiga los mandatos bíblicos. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12:13, Gálatas 2:10, Primera de Juan 3:17. O sea, ¿cómo yo comparto para la necesidad de los santos cuando yo tengo y le puedo dar a los demás? Dice, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16, 1, 2, Romanos 15, 26. Amén. Dice en otro lugar, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ya eso, ¿verdad? Usted lo sabe. Usted tiene una responsabilidad para con sus líderes. Ahora, también debemos someternos, hermano, profesionalmente. Dice, los cristianos deberían someter sus profesiones a la iglesia local, y eso es verdad. Usted médico, sométala a la iglesia, a los hermanos, a la persona. Usted ingeniero, usted lo que usted sea. Dice, para alguna persona esto significa entrar a un ministerio cristiano. Para todos los cristianos significa reconocer que la vida de nuestro compañero de iglesia se extiende para toda la eternidad, mientras que nuestro trabajo no lo harán. Dice, conozco a hombres y mujeres y a mujeres con empleos seculares que para poder servir a su iglesia local le han desestimado ascenso laboral y más dinero. Se han cambiado de una compañía grande y prestigiosa a otra más pequeña y han rechazado trasladarse a otra ciudad. En cada caso, la persona ha desestimado la oportunidad porque sabía que obstaculizaría su capacidad de cuidar a la iglesia y a la familia. Dice, también he reconocido a otros que rechazaron trabajar en domingo o que han dejado su trabajo cuando se lo han exigido y no lo hicieron porque fueran sabatarios, sino porque el domingo es cuando se reúne la iglesia. Hay otros que no le importa. Pero realmente debía de ser así. Nosotros debemos cuidar, hermano, profesionalmente, el que nuestro trabajo, nuestras funciones, lo que hacemos, esté direccionado al bien de la iglesia. Dice, también debemos someternos éticamente. Los cristianos deberían someterse éticamente a la iglesia local. Dice, esto no significa ser de la iglesia una autoridad absoluta. No en mayor medida de lo que un niño debe considerar autoridad a su padre en este sentido. Más bien el cristiano debe buscar en la iglesia, en asuntos que sean abordados por la palabra de Dios, las instrucciones éticas, el consejo, la responsabilidad de rendir cuenta y la disciplina. Pablo escribe, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 1:6. La otra forma, hermano, y la final, como debemos someternos es espiritualmente.
Dice, finalmente los cristianos deberían de someterse a sí mismos espiritualmente a la iglesia local. Dice, con esto quiero decir tres cosas específicas. Vamos a ver, hermano, lo que significa someternos espiritualmente a la iglesia local. Lo primero es, la iglesia es la comunidad donde debemos buscar ejercitar nuestros dones espirituales. Pablo nos recuerda que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el provecho. En otra palabra, hermano, si usted es cristiano, usted ha recibido por lo menos un don. Y ese don usted lo ha recibido para que lo ejercite dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Usted está llamado a poner su parte, a cooperar para el crecimiento de la iglesia a través de poner su don en ejecución. Dice, segundo, la iglesia local es la comunidad donde los cristianos deben edificarse unos a otros en la fe a través de la palabra de Dios. Judas escribe, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de edificarnos y ayudar a que los demás sean edificados en la común fe. Amén. Dice, y tercero, son las personas por las que debemos interceder regularmente en nuestras oraciones. Hermano, yo intercedo por cristianos de muchos lugares, de otras iglesias aquí en Aruba, de iglesias fuera en Aruba, hermano. Pero, hermano, las personas por las que yo debo interceder regularmente, diariamente, son por los creyentes de mi congregación. Ellos son mi mayor responsabilidad y tienen que ser la mayor responsabilidad suya si usted es miembro de esa iglesia. Dice, debemos someternos a la fealdad. A la fealdad, hermano, y esto viene de feo. Dice, seamos sinceros, página 53, la parte final. La gente no tiene miedo de someterse. Lo que quiere es someterse a la belleza, como el héroe valiente que se somete a sí mismo para rescatar a la damisela en apuro. Dice, lo que sorprende del cristianismo es que sus héroes lo arriesgan todo. Es que sus héroes no lo arriesgan todo por una damisela, como pasa en la historieta, como pasa en las películas, sino por lo que la Biblia compara con una ramera. Entonces pide a todos los que salva que se sometan a esta misma ramera. ¿Y cuál es esa ramera? La iglesia, la esposa que aún se está preparando, la esposa del Señor. Dice, ahora bien, someterse a la fealdad asusta realmente a la gente. Pero eso es lo que someterse a la iglesia local puede significar. Las iglesias están llenas de pecadores cuya visión de la gloria contradice la nuestra. Pero así es como Cristo nos amó. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice el Señor Jesucristo, San Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, el amor de Cristo de manera maravillosa transforma la fealdad en belleza. Léase Efesios capítulo 5, versículo 22 al 31 para que lo vea. Dice, nuestro amor los unos por los otros debe hacer lo mismo, ayudar a lo que es feo se convierta en bello. ¿Quién puede amar de esta manera? Solo aquellos cuyos ojos han sido abiertos y cuyos corazones han sido liberados de la esclavitud de amar a este mundo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 33. Lo vamos a dejar, hermano, hasta ahí. En el próximo estudio vamos a estar viendo cómo deberían los miembros relacionarse con los pastores, ¿verdad? Y cuándo no deberían someterse. Hermano, la Biblia manda a usted como miembro a someterse a la iglesia. Y la autoridad que Dios ha puesto mayor en la iglesia es el pastor. Entonces, hermano, es interesante y es importante que nosotros veamos en la palabra de Dios, y es lo que vamos a estar viendo en el próximo estudio, cómo deberían los miembros relacionarse con sus pastores, hermano. Pero también, hermano, cuando un miembro no debería someterse a sus autoridades o a sus pastores.
Que Dios nos bendiga, hermano, y que Dios nos ayude y que este estudio sirva para edificar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos la gracia por este tiempo. Que sea de bendición a nuestra vida y de edificación y que podamos, mi Dios, conocer tu voluntad para nuestras vidas y ver qué es lo que tú nos mandas hacer a través de tu palabra. Podamos ser hijos obedientes en medio de una generación rebelde. Por Cristo Jesús oramos, te damos la gracia. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.